Juan capítulo 3. Estamos en el versículo 31. Antes de leer, recordemos que Juan el Bautista viene dando testimonio acerca de Jesús. Desde el capítulo 1 viene haciendo. Y podemos ver en el versículo 30, ¿qué dice el versículo 30? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Muy bien, parece ser que hasta allí Juan el Bautista estaba dando testimonio de Jesús. Ahora, los siguientes versículos del 31 hasta el final de este capítulo, parece ser que es el autor quien habla acerca de Jesús, ¿no? Pero probablemente Juan el Bautista expresó estas palabras. Y lo que hace el autor pues es tomar su lapicero, por decirlo así, su pluma, y escribe lo que Juan el Bautista había testificado. Y es interesante lo que dice el versículo 30. El versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? El que de arriba viene es sobre todos. ¿Así dice? El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Ahora hay dos expresiones que se repiten, ¿no? La idea se repite. Utiliza dos palabras para destacar el origen de Jesús. Por eso puse aquí el que de arriba viene. La segunda expresión que dice en el mismo versículo, el que viene del cielo. Lo que estamos viendo aquí es el origen del Señor Jesucristo. ¿Les puedo explicar algo? Lo que vimos en el versículo, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Léalo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo. Esa palabra de nuevo, lo voy a poner aquí, es la misma palabra que se usa aquí. De nuevo. Bien. El que de arriba viene. Se puede traducir también el que viene de lo alto, es decir, de Dios, ¿no? ¿Dónde viene Jesús? Viene de lo alto, viene de arriba, viene de Dios, viene, según la segunda expresión, viene del cielo. Ahora, pero me llama la atención cómo es que en el versículo 3 se traduce en nuestra Reina Valera de nuevo. Nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer de lo alto. Porque aquí lo que podemos ver es que hace referencia a esa esfera espiritual que no tiene origen ni principio en este mundo. Por eso cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, nazcas de arriba, tiene que ver con la vida espiritual, la vida de Dios. Bien. Entonces, en esa esfera es donde Jesús viene. Puede aludir a la eternidad, ¿no? Donde la eternidad pues no se guía a través del tiempo. Entonces lo que podemos ver aquí es el origen
de Jesús, pero la segunda expresión dice es sobre todos. ¿Notan una diferencia en la siguiente frase? Ahí en el versículo 31. El que es de la tierra es terrenal. ¿Por qué el texto no dice el que es de arriba o el que es del cielo? ¿Por qué no dice es celestial? Llama la atención esta frase, y lo repite 2 veces, es sobre todos. O también la idea es está por encima de todos. Y cuando dice de todos, entre paréntesis hace referencia a todas las cosas que existen, ¿ok? Y que tienen existencia. Entonces es interesante esto. Y hay un contraste, ¿no? Entre el que viene de la tierra o el que es de la tierra. Noten cómo está la frase. El que es de la tierra sí es terrenal. Puede referirse a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista tuvo su nacimiento, tuvo su origen en su nacimiento. Había sido profetizado por Dios, pero Juan el Bautista simplemente hizo lo que tenía que hacer, su función como precursor de Cristo. Pero si aplicamos esto a cualquier persona que existe en el mundo, ya sea un doctor, un licenciado, un científico, un agrónomo, ¿okay? ¿Cómo se llaman los que estudian el universo del más arriba? Que estudian las galaxias, ¿qué? Astronomía. Cualquier persona que tiene esa capacidad de estudiar cualquier ciencia, siempre va a ser limitado a lo terrenal. ¿Por qué? Porque el que es de la tierra es terrenal. Uno puede llegar a saber todas las cosas que existen en el mundo, pero ¿cómo? A través del estudio, ¿no? Tienes que estudiarlo. ¿Quieres saber de la geografía? Tienes que estudiar geografía. ¿Quieres saber todas las leyes terrenales? Tienes que estudiar todas las leyes terrenales, lo que ha pasado en la historia. ¿Quieres estudiar la astronomía? Pues vas a entender quizás un poco cómo son las estrellas, todo tipo de cometas, estrellas hay en el cielo, la luna, el sol, cómo funcionan y todo eso. Pero siempre va a estar limitado a lo terrenal. Por eso dice en la siguiente, ahí mismo en el versículo 31, solamente habla cosas terrenales. Ahora, una cosa es que el que es del cielo, que es Jesucristo, viene de arriba. Y no solamente cosas terrenales habla. Y es aquí donde se extiende del versículo 31 hasta el versículo 34. Pero vamos a meditar un poco esto. Ahora, ¿por qué Jesús? Sí, porque se está hablando de Jesús. Él es sobre todos. Cristo Jesús está sobre todos. Podemos ver aquí su origen y podemos ver aquí también su supremacía. Pues lo vamos a poner así, supremacía o preeminencia. Alguien que está sobre todo, ¿quién es? ¿Es un gobierno? ¿Es una autoridad? Es un poder, tiene poder, ¿no? Porque está por encima de todos. Es un sistema gubernamental. Pero Jesús dice que está sobre todo, sobre todas las cosas. Y es interesante cuando estudiamos Juan 1:1, ¿se acuerdan? En el principio era el verbo, ahí está en el capítulo 1, y el verbo era con Dios. ¿Dónde estaba Jesús? Porque si viene de arriba, podemos explorar un poquito, por decirlo de esa manera,
¿dónde viene Jesucristo? Es que Él ya existía, ¿no? Si Él viene de arriba es porque Él ya existía. Juan 3:16, por ejemplo. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Porque de tal manera, ¿cómo dice ahí? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios envió su Hijo unigénito a este mundo. Da la idea de que Jesús ya existía, Él es preexistente, ¿no? Por eso es que Él viene de allá, solamente para poder explorarlo de esa manera. Y hay varios textos también, por ejemplo, allí en Juan 1:1 menciona que el verbo, que es Jesucristo, ya existía. Por eso dice, en el principio era el verbo, o existía el verbo. ¿Y cómo existía? En el mismo versículo de Juan 1:1 dice, y el verbo era con, esa palabra con, habla de compañerismo. La idea ahí en el texto griego, según los eruditos o los estudiantes, hace referencia a estar frente a frente o cara a cara con Dios. En otras palabras, la idea aquí que podemos ver es que Cristo, antes de venir a este mundo, o sea, Cristo en la eternidad, estaba en plena o completa comunión con Dios el Padre. Y el versículo 18 lo afirma. Juan 1:18, noten ustedes ahí. ¿Qué dice Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás, o en otras palabras, que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, o sea, el único Hijo en su ser y en su naturaleza, dice que está en el seno del Padre, habla de su relación con el Padre. Él le ha dado a conocer. La idea allí es que Cristo Jesús es el revelador de ese Dios invisible. Okay. Por eso dice, el que viene de arriba o el que viene del cielo es sobre todos. Pero hay algo interesante. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Según el versículo 32. A ver, avancemos un poquito. ¿Qué dice el versículo 32? Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Ahora, aquí va a hacer un contraste entre del que es de la tierra, cosas terrenales habla, cosas de este mundo habla. Pero el que viene del cielo, ¿qué va a hablar? Lo puse aquí al final. Las palabras de Dios habla. Bien, vamos a profundizar un poquito esto. ¿Qué es lo que Jesús vio y oyó cuando estaba todavía en esa esfera espiritual, en la eternidad, cuando estaba con su Padre en los cielos antes de entrar a este mundo? ¿Qué es lo que Jesús vio y oyó? ¿Qué dice el texto? Lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. La idea aquí es que Jesús es Dios el Hijo, por lo tanto, Él sabe y conoce lo verdadero. Conoce el plan de Dios. Conoce la voluntad de Dios. ¿Ok? Y Jesús vino a este mundo, entró en este mundo, para hablarnos acerca de la voluntad de Dios. Y podemos profundizar eso. Muy bien. Es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo entender esto. Parece difícil, pero es importante. A ver, échenle un vistazo. Juan capítulo 8, aquí mismo en Juan capítulo 8, versículo
Déjame ver si es el 26. ¿Qué dice 26? Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Note cómo está hablando Jesús ahí. Está dando testimonio de Dios su Padre. Dice que es verdadero. Y lo que he oído de él, dice, esto hablo al mundo. Es decir, vino a comunicarnos la voluntad de Dios. Ahora pasen al capítulo 15 más adelante. Capítulo 15, versículo 15. ¿Qué dice? Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí, Juan 15:15, las cosas que oí, ¿de quién? De mi Padre. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Sí, es que Jesús estaba hablando acerca de la vida eterna, estaba hablando acerca de su relación con Dios Padre, y que solamente a través de Jesucristo uno puede llegar a tener relación personal con Dios, como en Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede tener relación con el Padre, sino solamente a través de mí. Esa es la idea. O sea, lo que vino a decir Jesús es que, miren, dicho de esta manera, miren, dice Jesús, hay una forma de cómo poder tener relación con Dios Padre, tener comunión con Dios Padre. Es interesante el capítulo 14. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Ese es el testimonio que estaba dando Jesús. Jesús vino a dar testimonio, Jesús vino a decirnos que Dios existe, que el Padre, y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, y dice aquí que creamos en Él. ¿Qué dice el 14:1? Échenle un vistazo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Bueno, en fin, Jesús viene a revelarnos la voluntad de Dios. En resumen, Jesús tenía el conocimiento personal, de las cosas que son de Dios, y de primera mano, y por experiencia. No es que a Jesús le contaron lo que hay en los cielos, no, sino que Él estaba con el Padre y vino a traernos su palabra. No como en el Antiguo Testamento hubo profetas, dice la Biblia. Dios levantaba a hombres como profetas para anunciar su palabra, para comunicar su palabra con los hombres a través del profeta. Y los profetas decían, así ha dicho Dios, así dijo Jehová, porque ellos eran la voz de Dios en este mundo. Pero en este caso, lo que tenemos en Juan capítulo 3, versículo 32, es palabra de Dios directamente, porque Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, su mensaje es la voluntad exacta de Dios para la humanidad. A ver, échenle un vistazo, capítulo 5, versículo 19. Muy bien. Capítulo 5, versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo,
sino lo que ve hacer, así dice, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tanto Dios Padre y como su Hijo Jesucristo tienen un solo propósito. Muy bien. Por eso Juan dice, esto testifica, noten ahí, regresen al capítulo 3, versículo 32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Como Jesús y Juan el Bautista estaban hablando del arrepentimiento y de creer en Dios, entonces muchas personas, pues la mayoría no creían. Ahora, pero hay algo curioso en el versículo 33. Ahí donde dice nadie recibe su testimonio, pues puede ser como una hipérbole, ¿okay? En vista de que solamente algunos creían en Jesús. Muy bien. Pero sí algunos. No es que nadie, no es definitivo. La idea que está comunicando ahí, y hasta el día de hoy sucede esto, y si hay mucha gente y se predica la palabra de Dios, solamente unos lo aceptan, lo reciben. Pero noten el versículo 33 que dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Qué está diciendo ahí? Es decir, los que creen atestiguan. La palabra atestiguar aquí significa poner un sello. Se dice que en aquellos tiempos, anteriormente, en la antigüedad, cuando un rey promulgaba un edicto, lo sellaba con su anillo. ¿Okay? Y pasaba a ser una ley, o sea, era veraz, lo atestiguaba, lo afirma, lo certifica. Entonces esa es la idea aquí. Cuando una persona cree en los dichos de Jesús, en la enseñanza de Jesús, está diciendo que Dios es veraz, es verdadero. Obviamente hace referencia a la fe y la vida de una persona que ha sido transformada por el poder del Evangelio. Cuando la luz alumbra en la oscuridad, ¿qué sucede? Se alcanza a ver lo que hay ahí. Y así es cuando la palabra de Dios, cuando el mensaje de Dios le llega a la vida del hombre, alcanza a ver las cosas. Y es ahí donde ve su necesidad de creer en Dios, de creer en Jesucristo, de recibir por la fe, y creer por la fe, esa es la creencia, ¿no? Creer por medio de la fe, el sacrificio de Cristo, y recibe el perdón de sus pecados. Pero uno se podría preguntar, ¿pero por qué sucede esto, no? ¿Qué dice el versículo 34? ¿Acaso en Cristo se llega a conocer el verdadero Dios? La respuesta es sí. Es más, en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿Ok? La razón aquí es que si una persona cree en Cristo, es igual a creer en las palabras de Dios, porque Dios se da a conocer a través de Cristo. Cristo es la revelación del Dios verdadero. ¿Sí? Es así como Dios se manifiesta al hombre a través de Cristo. En Romanos 1:20 habla de que Dios se ha dado a conocer a través de su creación, y el hombre puede conocer a Dios a través de lo que Dios ha creado, su poder, su deidad, y no tiene excusa
para decir, es que yo no sé si existe Dios. Porque Dios le habla al hombre que existe un Dios por medio de la creación. Pero en este pasaje encontramos que la revelación de Dios es a través de Jesucristo. Nota el versículo 34. Porque el que Dios envió, ¿qué dice? Las palabras de Dios habla. Pues no da el Espíritu, pues Dios no da el Espíritu por medida, ¿no? Entonces aquí señala la razón de por qué al recibir el testimonio de Jesús uno atestigua o da testimonio que Dios es verdad. La idea aquí es que Dios habla a través del Hijo y se comunica con el hombre a través de la persona de Cristo. ¿Leímos Juan 8:40? No, ¿verdad? Muy bien, dice Juan 8:40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Lo que sucede aquí es que como no creían en Jesús, nosotros sí creemos en Dios, dice. Pero lo que no entendieron los judíos es que Jesucristo era la palabra misma de Dios. Así es como Dios se ha revelado en este tiempo. Muy bien, terminamos con la frase donde dice que Dios no da el Espíritu por medida. Aquí hay algo que me llama la atención. Es que en relación con estas cosas hay alguien detrás que está obrando. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? La Biblia habla de la obra regeneradora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que está en este mundo y convence a las personas acerca de esta verdad. Es decir, acerca de creer en Cristo para tener la comunión primeramente con Dios y recibir el perdón de nuestros pecados. Es el Espíritu Santo quien está detrás de eso, haciendo todo eso, comunicándole al hombre. Muy bien. Pero también podemos ver aquí es que precisamente el Espíritu Santo estaba obrando en Jesús de manera ilimitada. Y Jesús es la única persona quien estuvo lleno de manera plena de parte del Espíritu Santo. Entonces podemos mencionar aquí lo que es la Trinidad obrando para revelarnos este tipo de vida que Dios está dando. ¿Cuál es el tipo de vida que Dios está dando? Pues la vida espiritual. Cuando una persona cree en Cristo, la Biblia dice que recibe al Espíritu Santo. Dios no da el Espíritu por medida. Dios da su Espíritu Santo. Es algo profundo también esto. No es un tema que vamos a desarrollar, pero dice la Biblia que cuando creímos en Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, que Dios nos da el Espíritu Santo. Y también nos da de manera ilimitada. Lo único que necesita el creyente es llenarse del Espíritu Santo. Es lo que nos enseña la Biblia. Pero realmente es una declaración bastante interesante. Y vamos a dejar de aquí el estudio. Después continuamos con los versículos 35, ¿verdad? 35 hasta el final para terminar el capítulo 3.